Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por la invitación a participar en este encuentro de derechos humanos y en estas circunstancias tan extrañas para todos, ¿no? Cierto es que hubiese preferido mucho más hablar delante de gente que hablar como estoy haciendo ante la cámara de mi ordenador, pero bueno, supongo que todos entendemos que las circunstancias mandan y se imponen. Bueno, me habéis pedido una reflexión sobre el discurso de los derechos humanos, sobre su uso en las sociedades contemporáneas y quería hacer una reflexión a este propósito que pretende ser primero una mirada crítica sobre algunas de las claves fundamentales habituales en el discurso de derechos humanos hasta probablemente diría yo los años 90 del pasado siglo XX, pero también ofreciendo algunas claves que pueden hacer ir ese discurso mucho más allá del lugar al que ha llegado, prestando atención básicamente a su dimensión más ético-política que estrictamente jurídica, ¿no? Eh, que es una dimensión, la jurídica, que yo creo que se queda, por supuesto es imprescindible, es muy necesaria, pero se nos queda muy estrecha, se nos queda muy pequeña, ¿no? Si solo mirásemos las violaciones de derechos humanos o el alcance del discurso de derechos humanos desde la perspectiva jurídica, por ejemplo, tendríamos que hablar, no sé, detenciones ilegales, falta de garantías jurídicas en cualquier proceso eh, penal, por ejemplo. Tendríamos que hablar de la falta de libertad de expresión o de libertad de conciencia o de asociación, pero no podríamos hablar de todo lo que atañe a esos hermanos menores de los derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. No tendría sentido que acudiésemos al Tribunal de Defensa de Derechos Humanos Europeo para explicar que el artículo 29 de la Declaración, que es un artículo que dice que todos tenemos derecho a un orden social y político en el que los derechos contemplados en esa declaración sean realmente efectivos, pues no se cumplen. Y no se cumplen porque, sin ir más lejos, en el país que habitamos, es verdad que, bueno, detenciones arbitrarias, ilegales, torturas, hay, pero tampoco son el pan nuestro de cada día. Y sin embargo, lo que es la cobertura de estos derechos económicos, sociales y culturales, en fin, deja mucho que desear. Eh, es un fenómeno contemporáneo el hecho de que veamos a la gente con unas condiciones de trabajo tales que aun trabajando viven en una situación de pobreza, o eso que se ha dado en llamar ahora la pobreza energética, eh, o situaciones de una precariedad tal que en cuanto fallan o se debilitan determinadas posiciones, la exclusión social está asegurada. Bueno, entonces vamos a caminar un poco en esta dirección. Yo simplemente para ilustrar este problema y sus dimensiones como una dimensión de derechos humanos, simplemente voy a recordar, para empezar, algunos datos de un informe publicado a comienzos de 2020 por Intermon Oxfam, justo antes de que se celebrase la cumbre anual de Davos, ¿no? En aquel informe se venía a demostrar, tenía un enfoque dedicado a la cuestión de los cuidados y especialmente sensibilidad con respecto a la cuestión de género, pero se venía a demostrar que la desigualdad económica está fuera de control. ¿Por qué? Algunos datos así un poco brutos, ¿no? En 2019, los 2.153 millonarios que había en el mundo
poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. La magnitud es ciertamente incomparable. Los 22 varones más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África juntas. El 1% más rico de la población posee más del doble de la riqueza que poseen 6.900 millones de personas en el planeta. El valor económico del trabajo de cuidados no remunerado, habitualmente llevado a cabo en todo el mundo por mujeres de 15 o más años, asciende al menos, solo una estimación, a 10,8 billones de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño en conjunto de la industria mundial dedicada a la tecnología. Un incremento de tan solo el 0,5% adicional en el tipo del impuesto que grava el patrimonio del 1% más rico del planeta permitiría recaudar los fondos necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo, en sectores como la educación, la salud y la asistencia de personas mayores, acabando así con los déficits de cuidados en estos ámbitos. Y un último dato. Se calcula que en el año 2025, más o menos, 2.400 millones de personas en todo el mundo, poquito menos de un tercio de la población del planeta, vivirán en zonas donde no habrá suficiente agua a causa del cambio climático. Por esta razón, nuestras mujeres, niñas, se verán obligadas a recorrer mayores distancias para encontrar agua. Estos datos, que son datos fríos, lo que sí ponen de manifiesto en primera instancia es que el discurso de derechos humanos ha sido efectivo hasta cierto punto con respecto a algunas cosas, pero desde luego se ha quedado muy corto en su implementación. En las reflexiones sobre derechos humanos a esto se le llama el gap de la implementación, y parece ser que por muy bien intencionadas que hayan sido las formulaciones y las ganas de plantear un discurso de derechos humanos efectivo, pues de hecho no hemos sido capaces de configurar nuestras sociedades ni las relaciones mundiales que las ponen en contacto unas con otras de tal manera que aseguremos condiciones de vida digna para todos los seres humanos del planeta, ¿no? Porque no se trata solo, como se dice en algunas versiones liberales, de plantear igualdad de oportunidades, sino sobre todo interesa plantear igualdad de condiciones, porque la injusticia de la que hablamos no es atribuible, no en primera instancia, no necesariamente, a la maldad de una parte de la población mundial. Tiene mucho que ver con lógicas sociales estructurales, con formas de comportarnos que aisladamente ninguna de ellas es en sí misma perversa, pero cuyas agregaciones tienen un resultado brutal sobre una parte mayoritaria del planeta, ¿no? Imponiéndoles unas condiciones de vida que de ninguna manera pueden ser condiciones que quisiéramos para todos. Bueno, esto es una cuestión de falta de voluntad. Los derechos humanos no se implementan porque hay otros intereses bastardos, vamos a decir, que son más fuertes
que los intereses altruistas de los derechos humanos? Bueno, es una forma de verlo. Yo creo que quizás la cuestión no es solo de voluntades, probablemente la cuestión también es de relato. ¿Por qué? Porque se impone la necesidad de trabajar sobre el discurso. Todo discurso tiene sus trampas, tiene sus posibilidades, tiene sus fallas y sus ambigüedades, pero no podemos olvidar que en lo que atañe a las ciencias sociales que interpretan la realidad social, política, histórica, estructural en la que nos movemos, el lenguaje es fundamental, ¿no? Las palabras construyen el mundo, construyen a las personas los relatos de su vida, hacen que entendamos o no el mundo en el que vivimos y facilitan o impiden, inhiben la intervención en la realidad. Por lo tanto, los discursos, especialmente los discursos sobre los derechos humanos, responden a una determinada construcción política. Y si lo que nos anima, lo que nos interesa, es un discurso de derechos humanos que sea incisivo, pero sobre todo que sea transformador, que genere cauces de emancipación, de dignidad humana, entonces necesariamente nos vemos en la obligación de repensar el discurso. Entre otras cosas también porque sabemos que quien controla los nombres, quien controla los conceptos, quien controla los discursos, puede imponer su comprensión de la realidad. Y esta imposición de una comprensión determinada de la realidad no es lo que a nosotros nos interesa. De hecho, cuando el discurso de los derechos humanos ha caído en, no sé si decir malas manos, me vais a entender, es cuando han aparecido todas esas ambigüedades, ¿no? Quiero decir, este discurso ha sido utilizado por actores que intervienen a favor de intereses perfectamente defendibles. Pienso, por ejemplo, en el uso que han hecho de los discursos de derechos humanos las poblaciones indígenas, minoritarias en la mayoría de los países que habitan, y que les han servido para alcanzar unos reconocimientos pues que no han tenido hasta el momento en el que se han adueñado de ese discurso y lo han utilizado en la perspectiva de su propia emancipación. Pero también es verdad que el discurso de derechos humanos ha sido utilizado para reivindicar actuaciones, intervenciones en otros estados para proteger lógicas de acumulación dentro de nuestro sistema económico capitalista o defender un sistema de relaciones internacional hegemónico y con intereses que nos están poniendo en una situación ciertamente muy complicada, muy compleja a nivel planetario, ¿no? Bueno, es obvio que este discurso de derechos humanos es un discurso importante, necesario y que necesitamos reapropiárnoslo de manera muy creativa. Vale, entonces yo creo que esta reapropiación del discurso de derechos humanos de manera creativa tiene que pasar por la recuperación de la dimensión política y de la dimensión ética configuradora de nuestras sociedades de los discursos de derechos humanos, que obviamente no olvida las instituciones públicas. Sin ellas es muy complicado que las transformaciones sociales y las dinámicas sociales nos lleven al punto en el que queremos estar, pero obviamente no se puede hacer única y exclusivamente un abordaje institucional porque se queda muy corto. Necesita una implicación del conjunto de la ciudadanía porque tiene que impregnar nuestras estructuras culturales que permiten a los sujetos
tanto a los sujetos individuales como a los sujetos organizados, es decir, los sujetos colectivos, sentar las condiciones para un acceso igualitario y no jerarquizado a esos bienes comunes a los que todos deberíamos tener derecho desde la educación, la sanidad, el agua, el trabajo, la alimentación, además de esos derechos políticos y civiles que creo que no merece la pena ahondar en ellos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que, o cómo hemos llegado hasta aquí, hasta el momento en el que estamos? Ciertamente el discurso moderno en torno a los derechos humanos es lo que podemos llamar un discurso liberal. Es un discurso que entendió, reflejo de la Revolución Francesa y de algunos de los momentos posteriores de esa historia, también de la experiencia espantosa de las dos guerras mundiales, que estos derechos eran derechos inmutables, abstractos, eternos, universales, pero formulados de una manera y en un contexto en el que la vulneración de la dignidad humana en la que vive una parte muy importante de la población del planeta quedaba completamente ocultada bajo ese discurso. Es más, uno se sorprende, por ejemplo, de que en los sistemas de gobierno que se traslucen tras la Declaración Universal de Derechos Humanos sean algo más que un sistema de gobierno participativo, sino que se parezca mucho a la forma de las democracias liberales que conocemos en lo que se ha dado en llamar países desarrollados, ¿no? Cuando hay otras formas de participación, de gobierno, de toma de decisiones colectivas en otras culturas no menos eficaces, desde luego, que los sistemas democráticos, quizás que demandan un mayor compromiso y una mayor implicación y que podrían haber sido consideradas como parte de los derechos humanos, ¿no? El problema es que, además, este discurso que invisibiliza condiciones reales de vida, ha contribuido también a desmovilizar actores sociales, confiados en que una vez que tenemos el discurso y que ese discurso obliga a las instituciones, el trabajo está pues más o menos medio hecho, ¿no? Quizás sea necesario buscar una fundamentación diferente de los derechos humanos. Sí parece que en un mundo como el nuestro, un mundo globalizado, pero también un mundo enormemente plural, probablemente menos diverso de lo que debería ser, igual un poquito más uniformizado, ¿no? Habría que pensar que tenemos que reconocer formulaciones múltiples de derechos humanos en función de los diferentes contextos, salvaguardando en todos ellos el concepto de dignidad. Porque la dignidad del ser humano en cada contexto cultural se dice de una manera diferente. No es que se diga mejor o peor, es que se dice de una manera diferente. Las culturas no son entes uniformes, son entes críticos con sus propias tensiones internas, con su propia pluralidad interna, con su propio dinamismo y su propia evolución, pero en esa evolución, en esa tensión, en ese dinamismo, hay siempre una gramática de la justicia y una gramática de la dignidad. Y probablemente el modo de expresar esa gramática y esa dignidad es deudor de la propia historia, del propio contexto natural, pero también del propio contexto existencial, ¿no? Y quizás necesitaríamos que eso que llamamos derechos humanos albergase, al menos en cierto sentido, esa propia pluralidad. Lo que estoy proponiendo entonces es entender los derechos humanos como productos culturales,
como productos culturales propios del ser humano, ¿no? Que no deja de ser un animal cultural que necesita poder reaccionar a su entorno, que necesita proyectar su propia vida, que necesita dar sentido a su vida, y de la misma manera que organizamos eso que llamamos familia de formas múltiples en diferentes culturas, pues quizás haya que pensar también que podemos organizar la dignidad también de forma múltiple, ¿no? Eh, Quizás también necesitamos considerar que los derechos humanos tienen que tener historia y devenir, tienen que ser, tienen que estar pensados en la misma cadencia en la que pensamos las narraciones de las vidas de las personas, ¿no? Es decir, los derechos humanos no pueden ser eternos e inmutables. Si son productos culturales, si son productos humanos, tendrán que tener una narrativa histórica. Es curioso, hay por ahí un libro, una autora británica, Lynn Hunt, escribió un libro con un título muy provocador en su momento, La invención de los derechos humanos. Bueno, el término invención no es sacarse un conejo de una chistera, pero sí es, y eso lo hacía muy bien esa autora en ese libro, explicar cómo desde los tiempos de la Revolución Francesa hasta aquí hemos ido desarrollando una sensibilidad hacia el ser humano y su sufrimiento que ha ido preparando el humus social que ha terminado por cuajar en eso que llamamos derechos humanos. Es decir, los derechos humanos también tienen historia, ¿no? Y son fieles a esa experiencia histórica y son fieles a sacar de esa experiencia histórica un sentido para una gramática de dignidad que se ha plasmado en esa declaración, pero que no tiene por qué ser, insisto en esto, la única posible, ¿no? También hay que tener en cuenta que los derechos humanos no han surgido simplemente por una experiencia atroz y una convocatoria de Franklin Delano Roosevelt y su mujer Eleanor Roosevelt y un grupo de intelectuales reunidos en un apartamento de Central Park en Nueva York. Los derechos humanos son el resultado de procesos sociales, de luchas sociales colectivas que buscaban construir espacios que determinados sujetos o determinados colectivos no tenían. Colectivos que toman conciencia de una injusticia social que padecen, que la analizan, que consiguen tener un eco con ese discurso, que son capaces de concienciar a una parte importante de la población y que en un momento dado consiguen que esa reivindicación, que finalmente todo el mundo reconoce como una reivindicación de justicia, sea reconocida y plasmada institucionalmente, pues o bien en una declaración de derechos, en una ley o en una estructura política determinada, pues que reconoce la libertad de asociación, condiciones dignas de trabajo o que las mujeres puedan votar o abrir una cuenta en el banco sin necesidad del permiso de un varón, sea su padre, su hermano o un tutor legal, ¿no? Obviamente también, y en este sentido, parecería que el discurso de derechos humanos tiene necesariamente que hacerse cargo de la exclusión, de la opresión, de la pobreza y de la necesidad de modificar no solo las estructuras, las relaciones sociales que mantenemos unos con otros, sino el modo en el que nos estamos relacionando con la naturaleza. Hace no muchos días oía un informe sobre cambio climático en el que se decía que la inercia ya del cambio climático no depende de la acción humana. Obviamente, si modificamos nuestra acción, estamos todavía a tiempo de no agravar esa inercia que quizás pueda ser irreversible. Pero como sigamos haciendo con la naturaleza lo que llevamos haciendo el último siglo y medio, el proceso será irreversible. Y eso supone un colapso. No sé hasta dónde va a llegar, en fin, creo
no soy dado a tintes apocalípticos, pero habría que plantearse exactamente hasta dónde vamos con eso. Bueno, os decía que entonces los derechos humanos eh, necesitan entenderse o ser entendidos como unas gramáticas de la justicia y unas gramáticas de la dignidad humana, ¿no? Y esto requiere, cito a Joaquín Herrera Flores, un personaje desgraciadamente fallecido de manera muy prematura, que pensó mucho sobre esto y en un momento dado decía que no basta con argumentar, hay que cuidar también la generosidad, la solidaridad, el contacto, los afectos, en definitiva, cuidar la vida como paso necesario para cuidarnos a nosotros mismos. Sinceramente creo que los derechos humanos, sobre todo, y en este momento histórico, van de esto más que de cualquier otra cosa, ¿no? Esta comprensión del discurso de los derechos es una comprensión que todavía se está abriendo paso, porque sigue siendo el pensamiento liberal, que es el pensamiento político que nace, bueno, básicamente en el siglo XVII, pero se desarrolla sobre todo en el siglo XVIII y del que seguimos bebiendo. En el pensamiento liberal, estos derechos siguen pensando que pueden ser formulados al margen de cualquier contexto histórico, social, político, cultural, religioso, concreto. Siguen pensando que estos derechos, como corresponden a eso que se ha llamado naturaleza humana, condición humana, son eternos e inmutables, como eterno e inmutable es el ser humano, y entiende además que son universales. La cuestión del universalismo hablaremos de ella porque a mí me parece sumamente valiosa, aunque creo que todo lo demás no lo es, ¿no? Eh, el derecho solo puede ser entendido como fruto de una interacción social. Entiendo que en su momento, cuando en el siglo XVI Francisco de Vitoria utiliza el derecho natural como la clave de fundamentación de una serie de derechos básicos de todo ser humano, y eso lo pone al servicio de la defensa de los derechos de los indios, está haciendo una operación muy interesante que apoya una praxis política también muy interesante, que es una operación enormemente liberadora porque consigue, con ese artificio argumentativo, al menos exponer, no lo consiguió de hecho, pero sí de derecho, una teoría política que limita el ejercicio de poder del emperador o de otras autoridades políticas, ¿no? Bueno, esto tardaron siglos, pasaron siglos, hasta que esto se impuso y se entiende que el poder no es omnipotente, pero ese fue un ejercicio muy interesante. Hoy necesitamos ir un poquito más allá, porque sabemos que esa condición humana que Francisco de Vitoria entendía como universal e inmutable, de la que se derivaba el derecho natural, es una condición humana básicamente histórica y cultural. Y además entendemos que las personas no son individuos, sino son eso, personas, y por lo tanto están metidos en una trama de relaciones sociales, económicas, históricas, culturales, que los configuran, que les dotan de oportunidades y de caminos, y que además su ejercicio de autonomía, el plantearse cómo quiero vivir y qué quiero vivir y hasta dónde y en qué me comprometo y en qué no, es posible precisamente porque se da ese horizonte que la sociedad posibilita, ¿no? Claro,
cuando en el planteamiento liberal tú dices que una sociedad no es más que un contrato entre individuos que ya de por sí previamente son autónomos, libres, autosuficientes, egoístas, autointeresados, una especie de Robinson Crusoe, pero sin necesidad de que nadie naufragie y todos dándose de bofetadas entre sí por los mismos bienes, entonces lo que tienes como resultado es que los derechos solo pueden ser entendidos como escudos que nos defienden de una intervención ajena. Mientras que en el planteamiento de la sociabilidad de la persona, el derecho o los derechos lo que vienen a dibujar son espacios de libertad que hacen, que posibilitan que cada quien, si quiere, pueda dar la mejor versión de sí mismo en un contexto determinado, en una época dada, en la que está disponible lo que está disponible. Ni más ni menos, ¿no? Vale. En este sentido, la propuesta del nuevo discurso de derechos, que ya no es simplemente una imposición de un determinado marco legal que hace unos reconocimientos formales que quedan librados a su propia suerte en medio de una sociedad que se rige por una serie de criterios dispuestos a prescindir de estos derechos cuando lo crean conveniente, porque la lógica es más bien una lógica utilitarista, una lógica de corte pues economicista, es decir, lo que hacemos en los mercados, ¿no? Aquí eres alguien si vales porque tienes e interactúas en los términos en los que hace el mercado. Si no, mejor que te quedes fuera, ni entres. Claro, bueno, yo no sé si esa lógica tiene que imperar en los mercados. Lo que sí sé es que cuando esa lógica la situamos en la sociedad, los resultados son catastróficos. Porque claro, una cosa es sacar a alguien de una transacción, es decir, mira, yo no voy a venderte nada porque no tienes dinero para comprármelo. Bueno, parecería razonable. Y otra cosa es expulsar a alguien de un entramado social, porque eso es condenarlo a muerte. Ya a la gente no la gaseamos, sencillamente la expulsamos y que se muera sola. Disculpadme el cinismo, pero entiendo que una parte importante de los procesos sociales y políticos y económicos en los que estamos inmersos es esto. Funcionan así. Entonces, necesitamos que este discurso de derechos humanos tenga un potencial transformador, pero también mantenga con ese potencial transformador su carga utópica. Necesitamos transformaciones, por supuesto, y eso es de un orden pragmático, pero no podemos perder de vista el horizonte. Y tampoco podemos pensar que todas esas transformaciones, supongamos, que se realizasen. Supongamos que cambiásemos nuestro modelo económico, que cambiásemos nuestro modelo de gestión energética y de relación con la tierra, supongamos que fuésemos capaces de, bueno, pues esto que se ha llamado la vía de la simplicidad, o en otros casos el decrecimiento, y dejásemos de devorarnos y de devorar el planeta y volviésemos, bueno, pues a un nivel de vida suficiente, pero sin locuras, ¿verdad? Aún así, seguiría siendo necesario un discurso de los derechos humanos, un discurso de las gramáticas de la justicia y de la dignidad, porque supongo que eso sí es intrínseco al propio dinamismo vital del ser humano y de sus sociedades, que nunca termina de encontrar la mejor versión de sí mismo por más que la busque. Y esto no lo digo en tonos de condena, más bien lo digo con tintes de esperanza y de necesidad de modificarnos y de pensarnos, porque en el fondo con cada movimiento siempre hay alguien que no termina de poder seguirnos, y la idea no es llegar antes, como decía aquella famosa frase, ¿no? Sino más bien con todos
y a tiempo, y el tiempo es cuando llegamos, ¿vale? Creo que el carácter emancipatorio de los derechos humanos se enraiza básicamente en la escucha de situaciones en las que ninguno razonablemente quisiera verse o tener que estar, ¿no? Recuerdo aquí en este punto a Ignacio Ellacuría, que decía que la medida de la verdad de un discurso será cuando confrontamos el discurso con las relaciones sociales que ese discurso genera. Si confrontamos un discurso con la situación que busca generar, con los contextos en los que ese discurso surge y el contexto al que ese discurso se orienta, podemos situar ahí el discurso de los derechos humanos como un discurso liberador, emancipador, que busca un ideal y que busca ese ideal transformando, moviendo la realidad social en la que vivimos, negando aquello que esa realidad tiene de injusticia y negando los intereses que terminan por ser no universalizables. En el plano político tendríamos que pensar que el discurso de los seres humanos, de los derechos humanos, sería un discurso que debiera romper las relaciones asimétricas de poder. No tiene mucho sentido que nos sentemos gentes que provenimos de diferentes lugares del planeta y que hablemos y nos pongamos de acuerdo sobre cómo entendemos la dignidad humana en cada rincón, obviando el hecho de que desgraciadamente no todas las voces, no todas las vidas tienen el mismo valor ni son igualmente escuchadas. Y no lo son única y exclusivamente por una razón que no tiene nada que ver ni con las voces ni con las vidas, sino única y exclusivamente tiene que ver con el poder, como la capacidad de hacerse oír, de hacerse escuchar, ¿no? Lo que configura derechos son prácticas sociales, prácticas simbólicas, prácticas culturales, que buscan corregir desequilibrios de poder, desequilibrios de reconocimiento. Y tiene muy poco sentido que estos desequilibrios de reconocimiento no lleven aparejadas transformaciones que atañen también a los bienes estrictamente económicos que generan condiciones de vida básicas para que una vida pueda ser estirada y vivida en plenitud. No sé por cuánto tiempo, eso me da igual. Cualquier vida demasiado corta duele, pero todavía duele mucho más si las condiciones en las que ha tenido que desarrollarse ese tiempo vital han sido atroces. Y supongo que todos conocemos ejemplos, nos vienen a la memoria nombres, historias, gente que ha tenido que vivir de esa manera, ¿no? Entonces, necesitamos un discurso de derechos humanos capaz de evaluar relaciones de poder, capaz de evaluar las formas de desigualdad que esas relaciones de poder generan y capaces de recomponer prácticas de dominio económico, social, político, cultural, ideológico,
Y eso solo se hace desde una perspectiva muy concreta, que es la perspectiva de las víctimas, la perspectiva de los desfavorecidos. Por utilizar un término que a nosotros nos resulta más familiar, es, por lo menos hace unos años se hablaba así de esto, ahora yo creo que ya no tanto, ¿no? La cuestión de la opción por los pobres. El discurso de los derechos no puede salir de una parte de la población que lo tiene todo, casi todo, más o menos resuelto. Solo puede salir de aquellos que ven la cara B, que son los que están pagando la factura del bienestar de vida del resto del planeta. No lo digo con resentimiento o con acritud, lo digo en el sentido de que en función de cómo nos situemos en una sociedad, así plantearemos un discurso u otro, ¿no? Y se trata no solo de reconocer derechos en un marco formal o normativo, se trata de generar una cultura de relaciones sociales con un principio muy básico, muy elemental, pero yo creo que muy incisivo y además implacable por su sencillez, ¿no? Nadie puede llegar a admitir que su bienestar esté sostenido sobre la negación de las condiciones de vida elementales de otra persona. Nadie entiende que su ganancia suponga necesariamente la pérdida de lo necesario para otra persona y otra vida. Nadie en sus cabales puede sostener que su existencia, su vida, sea vivida a costa de otras vidas. Entiendo que esto es quizás radicalizar mucho la expresión, pero sí creo que es una forma de explicar el modo en el que nos relacionamos unos con otros y esto exige cambiar, termino enseguida, dos ideas, cambiar esos modos de relación planteándonos una perspectiva de responsabilidad para con el otro. Las cosas no pasan porque sí, las cosas pasan porque de una u otra manera hacemos que pasen. Yo no soy capaz de cambiar, de corregir, de modificar el mundo, pero sí hay circuitos de los que me puedo salir porque entiendo que el agregado de sus operaciones genera situaciones de injusticia con las que no estoy de acuerdo. Entonces me puedo salir del circuito financiero habitual y no invertir en bolsa o en no sé qué. Puedo plantearme unas decisiones de consumo desde la electricidad a la alimentación, pasando por la ropa, por ejemplo, que creo que pueden tener una menor incidencia ecológica o sobre las condiciones laborales de una parte de los trabajadores del planeta. Es decir, tengo un cierto margen de maniobra. Y lo hago desde la responsabilidad, pero también desde la perspectiva del cuidado, entendiendo que lo que pasa en esas vidas me concierne, tiene que ver con lo que pasa en la mía, no puedo desentenderme de ese entramado, ¿no? Y aquí, esta es la otra idea que quería plantear, medio he aludido antes a ella, aparece de nuevo la cuestión del Estado, ¿no? Los estados no dejan de ser actores sociales de una importancia radical y preeminente. Fijaos, cuando comenzó todo este proceso de globalización que está tan tocado por las actuales circunstancias de la pandemia y esto, se planteó que había que hacer una desregulación. Bueno, la tal desregulación no fue una desregulación, fue un trasvase de derechos. De hecho, las legislaciones dejaron de contemplar derechos en los sujetos físicos, en los individuos, y traspasaron una parte importante de esos derechos de protección a sujetos jurídicos, que no dejan de ser ficciones, ¿vale?
ficciones creadas por la ley. Esa fue una acción estatal, esa fue una opción política legislativa con unas consecuencias brutales sobre la vida cotidiana de la mayoría de la gente en todo el planeta. Creo que el ejemplo más claro tiene que ver con las condiciones laborales que disfrutamos, sobre todo después de la crisis de 2008, ¿no? Cuando las instituciones se achican, cuando la administración pierde capacidades, cuando el Estado se disminuye, pues aparecen unas relaciones sociales de corte más bien darwinista, en las que es el poderoso el que sale ganando y se generan más víctimas. La situación que describíamos al principio, de la mano de ese puñadito de detalles y de datos del informe de Oxfam, creo que deja bien clara eh, eh, no solo la desigualdad reinante, sino su enorme incremento en un momento en el que no hay ninguna razón para que algunas de las carencias que la gente está viviendo y padece las siga viviendo y padeciendo. Bueno, termino. Habría más cosas que decir, pero no quiero alargar mucho más esto, que si no, no va a haber quien lo pueda ver, ¿no? No podemos escapar a la posibilidad de que el discurso de los derechos humanos sea desactivado de alguna manera y que sea un discurso convertido en un mero ejercicio retórico. Cualquier discurso está sometido a ese desgaste. Lo que sí tenemos que hacer es prestar atención a las dinámicas donde se genera injusticia, seguir cultivando ideales de justicia, seguir muy atentos al modo en el que la dignidad humana se expresa a sí misma en las distintas formas de vida humana, que eso son las culturas, y permitir impulsar el desarrollo de condiciones, de experimentos vitales, de proyectos que modifican condiciones materiales, que llenan las cabezas de ideas y de instrumentos para pensar el mundo y pensarse a sí mismo, de cuidar la salud de la gente, de tal manera que quizás esta forma de entender que las necesidades humanas sí son universales, que las culturas son formas de responder a estas necesidades y que lo hacen desarrollando distintas propuestas de humanidad, es lo que mantiene vivo el potencial emancipador del discurso de los derechos humanos, ¿no? Y que, al igual que en su momento Francisco de Vitoria y otra gente fue capaz de encontrar en los aparatos filosóficos discursivos, en las luchas sociales, en las estructuras de poder, grietas por las que colar estos gritos de las víctimas de la historia, una parte importante de nuestro trabajo sigue consistiendo exactamente en hacer lo mismo que ellos hicieron hace 500 años, ¿no? Y pensar que aunque nunca lleguemos a una meta en la que idealmente pudiéramos prescindir de este orden del discurso de derechos humanos, lo que sí está claro es que siempre podemos acercarnos más a ella, ¿no? Y que eso exige no solo transformaciones estructurales, sino también, como os decía en un momento, transformaciones culturales, aprender a vivir personal y colectivamente de otra manera. Muchísimas gracias por vuestra atención. Quizás ha sido un poco
bombardeo y un poco desordenada, porque tenía un montón de páginas de notas y bueno, he intentado hacer la cosa lo más coherente posible delante de una cámara. Deseo que disfrutéis mucho la jornada, que sea muy fructífera para todos y que sigáis bien y os vaya bien. Gracias. Chao.